Y bueno, hoy quiero compartirles un poco esta, esta palabra. Eh, ¿Se acuerdan ustedes, como para entrar en el tema, que estuvimos hablando en nuestra última reunión? Estuvimos hablando un poco, y creo que es uno de los temas que venimos trabajando de alguna manera, de cómo el hombre natural se mueve normalmente entre dos extremos, ¿no? Entre el extremo de la incapacidad, de sentirse que no puede, de sentirse que es débil, que es un poco lo que todos sentimos cuando estamos atravesando situaciones que escapan de nuestras manos, como las situaciones que comentaban algunos de nuestros hermanos, situaciones de enfermedad, situaciones en la familia, tal vez en el trabajo, situaciones en nuestras emociones, situaciones en la economía, diferentes situaciones que muchas veces escapan a nuestras manos, que de alguna manera nosotros nos sentimos como incapaces ante esas situaciones. Pero el otro extremo en donde se posiciona muchas veces el hombre natural, o nosotros nos posicionamos a veces naturalmente, es el extremo de yo lo puedo hacer, de me siento capaz, de me siento fuerte. Entonces, esa capacidad humana, ese talento tal vez, eso que nos sale bien, es que es una fortaleza, que es algo muchas veces muy bueno, muy valorado, aplaudido por las personas que nos rodean, pero que nos posiciona en el otro extremo de independencia. Pero saben, tanto uno como otro extremo, o todo lo que se encuentra en el medio, si nosotros no lo rendimos delante de Dios como hoy orábamos, si nosotros no lo entregamos a Dios, ya sea nuestra incapacidad, ya sea nuestra debilidad, o también nuestras fortalezas, si no lo entregamos, nosotros no podemos acceder a la realidad de la vida de Dios. Entonces nosotros lo que vimos un poco es cómo funcionaban los discípulos de la iglesia primitiva. Y fíjense, nosotros habíamos visto uno de los ejemplos, que fue el de Gedeón, que no lo voy a mencionar nuevamente, pero de alguna manera Gedeón, como muchos otros, se sentían tan incapaces porque Dios los llamó a tareas realmente extraordinarias. Moisés, que decía, no, pero yo no puedo hablar, no sé, tantos hombres y mujeres que fueron instrumentos de Dios para servir a Dios en su generación, en su nación, y que eran incapaces. Pero también vimos que Dios también utilizó a personas como el apóstol Pablo, que eran personas sumamente capaces, no solo desde un plano natural, no solo desde sus habilidades, desde sus capacidades o desde su estudio o desde su preparación, sino también desde una perspectiva espiritual, personas con un alto grado de revelación de la vida de Dios, pero que entendieron cómo Dios opera, que Dios no opera ni en la debilidad, o sea, que Dios no opera cuando nosotros estamos débiles, pero no nos rendimos a Dios, porque muchas veces nosotros nos sentimos débiles, pero no nos rendimos a Dios aún en esas situaciones de debilidad. Saben, creo que tanto en la debilidad como cuando nos sentimos capaces, el orgullo puede operar en cualquiera de esas dos situaciones. Y es muy triste ver que a veces Dios está esperando que nos rindamos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Jonás? Que Dios no pudo obrar en la vida de Jonás hasta que llegó a lo más profundo del abismo, pero Dios entró en acción en su vida cuando él se humilló en oración y se rindió. Entonces, Dios no es un impedimento para Dios ni nuestra limitación ni nuestra capacidad. Dios va a obrar de todas maneras, a pesar de nuestras limitaciones, o también va a usar nuestras capacidades, pero cuando nos rendimos a Él, cuando nos humillamos y cuando nos apoyamos en Él. Entonces no es tanto la capacidad, la debilidad, la limitación o la situación en la que podamos estar para que Dios obre, sino nuestra rendición. Y como creo que Mariana compartía este texto en la semana,
que a los que le aman a Dios, creo que ese texto lo compartiste, Mariana, todas las cosas, no sé si era en esa versión, pero a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios va a obrar para bien, ya sea en una situación de enfermedad o en una situación de salud, ya sea en una situación de escasez o en una situación de abundancia, porque lo que Dios va a usar no va a ser ni la salud, ni la enfermedad, ni la escasez. Lo que Dios va a usar es el corazón que se rinde, la vida que se rinde, a pesar de la enfermedad o la salud, de la riqueza o de la pobreza, de cualquiera que sea la situación. Lo que Dios va a usar va a ser la rendición a Él. Entonces, esto es un poco lo que nosotros vimos, pero el hombre natural es como que oscila siempre dentro de estas posibilidades. Eh, Dios busca es esa rendición para que Él pueda entrar en acción. Ahora yo quiero entrar hoy a un texto principal para que veamos un poco cómo obraban los discípulos, cómo funcionaban en su vida cotidiana, diaria, los discípulos de la iglesia primitiva. Porque a veces nosotros entendemos estas cosas, pero después a la hora de funcionar en nuestra vida diaria, todos los días, es como que a veces se nos queman un poco los papeles. Y es como hoy cuando Gilly, que está tan acostumbrada a la computadora, pero no podía hacer el arroba, no entendía por qué no, y probó con todas las maneras y no podía, y después se le gira la pantalla, se le quemaron los papeles por un momento, pero es como, no es la capacidad que tengamos, sino es la disposición de rendición para que Dios obre. Pero quiero mostrarle cómo operaban los discípulos en la iglesia primitiva. Y quiero leerles primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo voy a leer en la versión de la NBI. Este es el texto bíblico central, vamos a leer un par de versículos, pero este es el principal. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, en la NBI. Y dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense que en varias ocasiones, este es el apóstol Juan, que está de alguna manera remarcando que el mensaje que comunicaban, que aquello de lo que ellos hablaban, que aquello que ellos transmitían era lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían contemplado, lo que les había sido manifestado. Entonces, si uno lee, una de las cosas que yo pensé mientras veía este texto, inevitablemente pensamos en los discípulos que estuvieron con Jesús, que de alguna manera vivieron con Jesús por un par de años y sí, estuvieron con Él, lo vieron, lo escucharon, lo pudieron tocar. Juan fue el que se apoyó en su pecho mientras estaba ahí en la última cena. Entonces uno inevitablemente piensa en este sentido natural de estos discípulos que pudieron vivir con Jesús. Pero fíjense que no está hablando solamente, y no está hablando de este sentido natural, de la experiencia de vivir con Jesús, sino de la revelación de la vida de Dios que tuvieron. Entonces,
en este punto creo que es inevitable, siempre hablamos del apóstol Pablo, pero es inevitable hablar de él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más manifestó la vida de Dios, fue uno de los apóstoles que más revelación tuvo acerca de Jesucristo, fue uno de los que más extendió el reino de Dios y de los que más hablamos hasta hoy en día, porque fue tal la revelación que él tuvo del Hijo de Dios que él expandió esa revelación, compartió lo que él había visto, lo que él había oído, aunque él no vivió con Jesús en carne. Y fíjense que fue tan fuerte la revelación que él tuvo de Jesucristo, que él entendió que el conocer la vida de Dios no tenía que ver con verlo a Jesús en persona, sino con acceder a una realidad espiritual para poder verlo y oírlo a él. Y fue tan fuerte y marcó tanto su vida que él dice posteriormente, si a alguien conocemos en la carne, ya no lo conocemos más así, porque él entendió que la forma en que conoció a Jesús, que fue en el espíritu, no en la carne, no porque lo tuvo a Jesús enfrente y porque vivió 3 años con él como los demás discípulos, sino que él experimentó una revelación en el espíritu del mismo Jesucristo. Todos conocemos su historia, cuando él perseguía a los cristianos, iba camino a Damasco y que Jesús se le aparece. Y esto es posterior a la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, él esto lo traslada también al conocimiento de las personas, verlos por el Espíritu, conocerlos por el Espíritu. Y los apóstoles entendieron esta realidad. Por eso hablan de que la comunión, dice, nosotros que contemplamos, que vimos, que experimentamos la vida del Hijo, les anunciamos esto, les compartimos esta vida para que nosotros podamos tener comunión con ustedes o para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y esa comunión que nosotros tenemos es con el Padre y con Jesucristo. Los apóstoles entendían que la verdadera comunión era primeramente con Jesucristo y con el Padre, y era una comunión en el Espíritu, y de esa comunión, de esa experiencia espiritual, de experimentar la realidad de Dios en el Espíritu, compartían a las demás personas. ¿Para qué? Para que puedan tener también esa misma comunión que era en el Espíritu y no en lo natural. Ahora, quiero pasar a otro pasaje porque de alguna manera es como que a todos nos pasa que vivimos en un plano natural, vivimos con los pies en la tierra y sabemos que nuestra mirada tiene que estar en el cielo, pero muchas veces como que es tan real esta vida natural que a veces nos cuesta acceder, pareciera, a la realidad espiritual. Nos cuesta acceder, pareciera, a tener esas experiencias reales con la vida de Dios. Y creo que algunos dirían, bueno, es consuelo de tontos, dirían algunos, porque cuando uno se siente identificado es como que busca pasajes para, bueno, los discípulos también le pasaban lo que me pasa a mí, entonces es como que eso me consuela. Pero no, de alguna manera los apóstoles también vivían situaciones donde Jesús aún estaba con ellos y no les era revelado quién era Jesús. Y estamos hablando de sus discípulos. Y quiero leerles un pasaje para que ustedes vean que ellos también vivían este tipo de situaciones en donde a veces la realidad natural, las cosas que sucedían a su alrededor, como las que nos tocan vivir a nosotros, eran tan fuertes que les impedían ver la realidad espiritual. Quiero que leamos Lucas capítulo 24, en el versículo 36 al 45. Lo voy a leer en la Biblia, en la versión PDT. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 45. Dice de esta manera:
Mientras los seguidores estaban hablando todo esto, Jesús se les apareció. Les pongo en contexto. Venían los discípulos muy tristes porque Jesús había muerto y de alguna manera es como que todas las expectativas que ellos tenían en su Salvador, porque ellos estaban como enfocados en el Jesús natural, en el Jesús físico al cual podían ver y al cual podían oír en persona, con el cual pudieron estar por varios años, y ese Jesús ahora muere en la cruz y ya no lo ven más de forma física. Entonces ellos vienen consternados, abrumados por toda esta situación que estaba pasando, y entonces Jesús se les aparece. Y fíjense el grado de afectación que la circunstancia tenía sobre sus vidas, que ellos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y la Biblia cuenta que Jesús comenzó cuando Jesús se hace como el que no sabía lo que estaba pasando. Entonces dice, tú eres el único peregrino en todo Israel que no saben las cosas que sucedieron. Entonces Jesús le sigue la corriente como quien no sabía qué pasaba. Y cuando ellos le cuentan que lo que los tenía abrumados era la muerte de Jesús, quien era su Salvador, entonces Jesús comienza, dice, a explicarle desde el Antiguo Testamento todas las cosas que se habían dicho y que estaban escritas acerca del Cristo y que tenían que suceder. Y sin embargo, a pesar de que Jesús les estaba diciendo todas estas cosas, le estaba dando una clase magistral de todas estas cosas que estaban sucediendo, que estaban escritas, que debían suceder, pero que encima ellos fueron discípulos que Jesús les había dicho que iban a suceder. Pero fíjense el grado de impacto de la situación que estaban viviendo, que ellos no podían reconocer al Hijo de Dios que estaba hablándoles cara a cara. Fíjense, dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Jesús entonces les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes y dice el que se llamaba Cleofás respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días? Y Jesús les dijo, ¿qué quieren decir? Y ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y ante la gente que era un profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron y lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Dice, teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedió esto. Y dice, algunas mujeres nos contaron algo asombroso. Esta mañana fueron al sepulcro y no lo encontraron en su cuerpo. Bueno, toda la historia, fíjense cómo van contando, aún que Jesús se apareció a varios discípulos, pero sin embargo es como que ellos seguían como golpeados por esta situación. Y lo que quiero que vean es cómo las cosas que nos suceden a veces nos impiden ver que Él está en medio nuestro. Entonces, a veces como que es tan fuerte la situación que estamos viviendo y es, fíjense, lo más normal, y es lo que los discípulos veían, que estas situaciones nos abruman, estas situaciones es como que nos sacan del foco y nos impiden ver la realidad espiritual, nos impiden ver lo que Dios está diciendo. Entonces, esto no es algo que nos sucede solo a nosotros, lo vivieron los discípulos que estuvieron con Jesús, viviendo con Jesús, comiendo con Jesús. Pero en el pasaje que yo les leí anteriormente, quiero que veamos una cosa, perdón, acá le saqué el celular a mi esposa. Quiero que vean una cosa. Entonces, dice, y acá es lo importante y en lo que me voy a detener. Dice, Jesús les dijo,
no sean tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que los profetas dijeron? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo esto antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Ahora, dice, entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Y dice, al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Todo el tiempo Jesús, o sea, como viendo a ver qué reacción tienen los discípulos, ¿no? Y dice, pero ellos le rogaron con insistencia, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo. Y dice, ya es casi de noche. Entonces Jesús entró, se quedó con ellos. Cuando estaban a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Y en ese preciso instante, cuando él parte el pan y se los da, dice, les fueron permitido reconocerlo, pero él desapareció. Dice otra versión, fueron, se les abrieron los ojos, es como que su visión espiritual se abrió. Saben, yo pensaba también en cómo, y esto tiene mucho que ver con la comida, y ahora sí quiero leerles el pasaje que estaba por leerles hace un rato, que se ve que se me traspapeló ahí, que este sí está en Lucas 24, en el versículo 36 al 45, en la PDT. Fíjense, estos eran unos discípulos, bueno, este es el resto de los discípulos. Estos son como los principales discípulos de Jesús, y quiero que vean cómo es su reacción cuando Jesús se aparece. Pero entendiendo el contexto de que Jesús ya les había hablado todas estas cosas. Imagínense que Jesús la semana pasada está con nosotros y nos dice, chicos, yo voy a ser crucificado, pero no se preocupen porque voy a resucitar. Esto ya está escrito desde hace muchos siglos y tiene que suceder así para que la gloria de Dios sea manifestada. Y entonces, bueno, sí, Señor, nosotros escuchamos y decimos, sentimos y decimos, bueno, está bien, pero como dijo Pedro, Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús ahí reprendiéndolo a Pedro, no, esto tiene que suceder. Imagínense que sucede esto y los discípulos estaban consternados, preocupados, estaban desilusionados porque en realidad se estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho. Entonces, fíjense la humanidad de sus discípulos, pero cómo en el plan de Dios, Dios los quería llevar a otra dimensión y los quería llevar a conectarse con la realidad de Dios por medio de su Espíritu. Jesús estuvo con ellos y los discípulos pudieron experimentar a Jesús en un sentido natural, pero ahora el plan de Dios era llevarlos a conectarlos con Él en un sentido espiritual, ya no viéndolo naturalmente, sino viéndolo por el Espíritu. Y fíjense lo que le pasó acá a estos otros discípulos. Lucas 24, 36 al 45. Dice, mientras los seguidores de Jesús estaban hablando todo esto que los tenía tan preocupados y tan desilusionados, Jesús se les apareció y les dijo, que la paz esté con ustedes. Y ellos se asustaron y aterrorizaron pensando que estaban viendo a un fantasma. Wow. Imagínense que hace 3 días estaban con Jesús y ahora está bien. Él había muerto en su mente natural. Era como que ellos no podían entenderlo, ¿no? Pero Jesús ya les había hablado estas cosas. Pero fíjense que ellos naturalmente no pudieron entender que estas cosas iban a suceder y que lo que Jesús les había dicho y lo que ya estaba escrito en las Escrituras desde hace mucho tiempo iba a suceder. Y fíjense, ellos se asustaron y se aterrorizaron pensando que estaban viendo un fantasma, pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Dicen, miren mis pies, miren mis manos, soy yo, tóquenme y vean mi cuerpo, que mi cuerpo está con vida. Dice, los fantasmas no tienen cuerpo. Y dice, diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y pies.
Y dice, y a pesar de todo esto, fíjense lo que dice, los seguidores seguían tan asombrados y felices, es como una conmoción ahí de un cúmulo de emociones, y estaban tan asombrados y felices que no podían creerlo, como que no podían caer. Y Jesús les preguntó, ¿tienen comida aquí? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó al pescado y lo comió delante de ellos, y luego les dijo, dice, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo esto, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos, tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y acá viene la parte importante y la nueva etapa en la que Jesús estaba introduciendo a sus discípulos, a un conocer a Cristo, a un conocer a Dios, pero no porque estaba el Jesús físico enseñándoles y hablándoles acerca del reino, sino porque ahora ellos iban a tener acceso por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación, por medio de los ojos espirituales que se le abrían para poder conocer a Dios. Entonces yo puse ahí como una frase, los encuentros con el Señor nos abren los ojos y el entendimiento a su realidad. Ahora fíjense que todos los discípulos tuvieron, muchos tuvieron como Pedro, por ejemplo, tuvieron como vislumbres de encuentros con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro, por una revelación, le dice, tú eres el Cristo. Y él tuvo un momento de revelación donde pudo verlo por el Espíritu. Después siguió funcionando en la carne, pero tuvo un momento de revelación. Ahora, Pablo también, Pablo tuvo su encuentro y su revelación de Jesucristo, aunque no lo vio en persona, aunque no lo conoció en persona, pero sí lo conoció por el Espíritu. Ahora, estos discípulos de Emaús les pasó exactamente lo mismo. Ellos tuvieron a Jesús hablándoles cara a cara, pero no lo pudieron reconocer. Lo reconocieron en la mesa sentados mientras compartían el pan. Fíjense que con los otros discípulos también no lo pudieron reconocer, pero cuando Jesús se sentó a la mesa a comer, a compartir, ellos pudieron reconocer a Jesús. Ahora, lo que yo estuve pensando es que hay muchas cosas que para nosotros en el plano natural son, digamos, muy sencillas de entender y son hasta inconcebibles no verlas de esa manera. Por ejemplo, es inconcebible que nosotros vivamos nuestra vida en nuestro cuerpo natural sin comer comida. O sea, imagínense que nosotros nos sentamos a comer, a ver, no sé si está bien, a veces uno hace ayuno un periodo de tiempo, hoy está muy en auge el ayuno intermitente, que son por algunas horas, pero imagínense que ustedes se encuentran con alguien y le dicen, ¿cuándo comiste la última vez? No, y el mes pasado comí la última. No es normal, no es normal, es inconcebible. Todos los días estamos pensando en, bueno, me levanto en la mañana que voy a desayunar o que voy a comer al mediodía, y uno puede pasar un día, 2 días, pero no es normal pasar semanas o meses sin comer, porque nos debilitaríamos en el cuerpo y llegaríamos al punto de morir por inhalición o por no comer. Ahora, desde el plano natural, espiritual, sucede de la misma manera. Ahora, lo que quiero que vean es que cómo Jesús conecta la comida en el plano natural, también lo conecta con la comida en el plano espiritual. Fíjense, en el momento de compartir con los discípulos en el camino de Emaús, ellos no le reconocieron, pero cuando se sentaron a la mesa, cuando él partió el pan para compartir, se les abrieron los ojos del entendimiento. Lo mismo pasó con los discípulos que no pudieron reconocer, que pensaban que era un fantasma, pero cuando Jesús se sienta a comer, él se revela. Ahora, pensaba en este texto que dice que si alguien abre la puerta de su corazón, si alguien recibe a Cristo, dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
¿A qué se refiere esto? Se refiere a un comer no de un pan natural, sino de un pan espiritual. Y todos nosotros sabemos que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Todos sabemos que Él es el alimento espiritual, que el maná en el desierto para Israel representaba a Cristo, que es nuestro pan vivo bajado del cielo, nuestro pan espiritual. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros nos sentamos a la mesa. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros comemos? Generalmente nos detenemos. Mi esposa por ahí se enoja porque a veces estoy como apurado y bueno, muchos años trabajé en un lugar donde comía parado y después me costó tiempo hasta que comencé a habituarme, después que dejé de trabajar en ese lugar, a comer sentado, a tomarme un tiempo para comer tranquilo, para reposar, para poder hacer la digestión. Y fíjense que en el plano espiritual sucede exactamente igual. Yo pensaba que muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, hoy estamos escuchando este mensaje, pero mañana comienza una semana y el ritmo de la vida en general cada vez se vuelve más acelerado y nos cuesta detenernos, sentarnos y meditar, digerir lo que tal vez nos fue dado. A veces vamos a un congreso, a veces vamos a, no sé, a un lugar donde escuchamos literalmente palabras tan fuertes, tan profundas, que sabemos que es Dios mismo hablándonos a través de esa persona, pero después salimos de ese lugar y muchas veces no tenemos el tiempo para sentarnos a la mesa, que es una mesa espiritual, para digerir eso, para volverlo a escuchar, meditarlo, llevarlo a la oración. Y no podemos metabolizar ese alimento que nos fue suministrado. Así como le pasó a los discípulos que iban, yo lo veía tan claro, estos discípulos que venían en el camino de Maús, venían caminando, imagínense nosotros en nuestra vida diaria, trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro, que las demandas, que los problemas, que las situaciones de la familia, y venimos caminando en nuestra vida. Venimos caminando y muchas veces nos exponemos a tiempos como esto, donde nosotros nos detenemos para escuchar al Señor. Muchas veces Dios nos habla alguna palabra, pero a veces nos cuesta meditar en esa palabra, sentarnos a digerirla hasta que podamos, hasta que eso pueda penetrar en nosotros y se metabolice de alguna manera. Usted, creo que lo mencioné en algún momento, hace poco tiempo, escuché algo de un experto en metabolismo que realmente cambió como el entendimiento de lo que uno come. Cuando nosotros comemos, es importante lo que comemos. O sea, es importante comer de manera saludable, es importante que tengamos una dieta balanceada, pero lo que no sabía es que cuando nosotros comemos no es solo importante lo que comemos, sino que nosotros nos transformamos en aquello que el cuerpo metaboliza. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es cuando nosotros tomamos un alimento y ese alimento se digiere, se incorpora a nuestro cuerpo y nos da energía para poder vivir nuestra vida, para poder funcionar, para poder movernos, para poder hacer todo lo que hacemos. Entonces, si nosotros comemos y no metabolizamos, el cuerpo no tiene la fuerza suficiente, no tiene la energía, no podemos, o sea, nos sentimos cansados porque muchas veces el cuerpo no está metabolizando bien. Entonces, no es que somos lo que comemos nomás, sino que somos lo que el cuerpo metaboliza, lo que el cuerpo incorpora. Ahora, cuando nosotros nos exponemos a una palabra que Jesús nos está hablando, que Dios nos está hablando, eso es un alimento. Pero si ese alimento no lo metabolizamos, no se digiere, no lo meditamos, no lo reflexionamos, no lo llevamos a la oración, difícilmente se pueda incorporar a nuestro cuerpo espiritual. Y entonces, muchas veces, aunque nos exponemos a palabras que son totalmente genuinas de Dios,
A veces no sentimos la fuerza interior que deberíamos tener, pero no es por causa de la palabra muchas veces, sino por causa de que no nos sentamos a digerir esa palabra, no nos sentamos a metabolizar, no nos sentamos a meditar, no nos sentamos a orar por esa palabra. No sé si se entiende la idea, porque yo lo vivo muchas veces Dios me habló cosas que es como que fueron, wow, qué tremendo esto, pero me di cuenta que después no pude funcionar en eso, porque no se metabolizó, porque no lo digerí, no lo medité, no lo llevé a la oración, no lo contemplé, no seguí escuchándolo, no seguí meditando en esas cosas. Entonces eso es fundamental para que se pueda incorporar a nuestro cuerpo espiritual. Ahora, una vez que eso se incorpora a nuestro cuerpo espiritual, nosotros al ser parte a su vez de un cuerpo espiritual mayor que es la iglesia, obviamente que eso también va a afectar. La vida de cada uno de nosotros afecta al resto del cuerpo, pero comienza con nosotros. Y fíjense qué importante que es sentarse y qué importante era para Jesús sentarse a la mesa para poder compartir el pan. Y esto nos habla de lo importante que es para nosotros sentarnos a la mesa con Él, sentarnos tranquilos. Y esto es algo que creo que todos estamos expuestos en este tiempo. Creo que cada vez las generaciones que van pasando, cada vez están más aceleradas, cada vez la demanda, cada vez más las distracciones, cada vez más el aceleramiento del sistema en el que opera este mundo, nos lleva a que estamos apurados, a que no tenemos tiempo, a que cada vez necesitamos comida más rápida, comida ligera, porque necesitamos funcionar más rápido, porque no tenemos tiempo. Y les digo la verdad, a mí me sucede y me encuentro esto, todas las semanas me enfrento con esto. Entonces necesitamos a veces ser radicales en nuestro tiempo para sentarnos a la mesa. Y lo hablo en un sentido natural, que me estoy hablando a mí mismo y acá mi esposa me lo está afirmando, porque es algo que lo vivimos diariamente, pero llevémoslo al plano espiritual, que es exactamente lo mismo. Necesitamos no solo estar expuestos a alimentos genuinos o a lo que Jesús nos está hablando, sino que necesitamos sentarnos a la mesa para poder digerirlo. Creo que uno de los mayores problemas que tiene la iglesia hoy es que escuchamos muchos mensajes. Dios está hablando a su iglesia, pero el no sentarnos a digerir lo que Él nos está hablando hace que no podamos incorporar a nuestro cuerpo espiritual esa vida. Y entonces muchas veces no tenemos la fuerza suficiente en nuestro espíritu para poder enfrentar situaciones, para poder enfrentar pruebas, para poder enfrentar desafíos, para poder enfrentar las tribulaciones que que están escritas, que van a venir. Por eso muchas veces el problema no son las situaciones, el problema es el fortalecimiento interior porque digerimos el alimento que estamos escuchando, lo metabolizamos, lo asimilamos. Es algo, creo que muy, muy sencillo, pero que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar en esto diariamente, semanalmente. Es algo que Dios nos está hablando y nuestro apóstol lo confirmaba. Y algo que, que quería decirles es que los discípulos vivían esto, ellos entendieron esto en carne propia. Les costó esta transición cuando Jesús se fue del plano físico, cuando Jesús ya no estuvo, y creo que a nosotros nos cuesta también cuando a veces tenemos salud y después ya no la tenemos, nos cuesta esa transición, cuando a veces tenemos
no sé, tenemos una relación familiar y después ya no está, cuando tenemos a lo mejor una estabilidad económica y después ya no la tenemos, cuando tenemos algo y después no está, a todos nos cuesta a veces esas transiciones, pero en realidad Jesús les enseñó a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros lo mismo, que lo importante no es lo que se ve, sino lo más importante es lo que no se ve. Fíjense que los alimentos que una vez que los comemos ya no se ven más, dejan de existir en el plano visible, pero se incorporan en nuestro cuerpo interior. La palabra que nosotros recibimos cuando Dios nos habla es una palabra que comienza a penetrar en nuestro interior y no es visible, pero sí se transforma en una realidad interior que sostiene y fortalece nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos por esto? Porque definitivamente creo que las cosas que están sucediendo, es como muy gráfico compararnos con el momento en el que vivían los discípulos, consternados por esas cosas que sucedían. Y a nosotros también nos consternan, no sé si está bien dicha la palabra, muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Sé que las situaciones de todos son muy diferentes unas de otras, pero todos tenemos situaciones que nos sacan del foco, situaciones que a veces vienen como para impedir que nosotros veamos a Jesús, que lo escuchemos, pero esta es una realidad a la que Dios nos invita. Y tenía un pasaje más que quiero leerles. A ver si está por acá. Bueno, tengo varios pasajes, pero creo que se entendió la idea. Y hay un pasaje que vino a mi mente esta semana mientras compartíamos con algunos de los chicos y Jesús les dijo a sus discípulos, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Estuvimos pensando mucho en algo lo dijo Mariela estos días, y, y fue que muchas veces es como que tenemos que comer en nuestro cuerpo natural, tenemos alimento, tenemos muchas cosas, tenemos casa, tenemos muchas cosas en sentido natural, pero a veces es como que no nos falta, y ella oraba y decía esto, que no nos falte el alimento en nuestra casa. Y no sé si fue el sentido en que lo recibimos, ella lo va a confirmar, pero fue un sentido muy profundo de entender de que a veces estamos trabajando por el alimento natural, pero no ponemos el mismo empeño por trabajar por el alimento espiritual, que no nos falte en nuestra casa el alimento espiritual. Y a veces como hombres de la casa, como padres de familia, o como hijos de Dios que tenemos este mandamiento que Jesús dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Teniendo este mandamiento, a veces es como que no lo tenemos presente y nos esforzamos, que está bien, trabajamos por la comida que alimenta y sustenta a nuestra familia, nuestro cuerpo, pero con cuánto más debemos trabajar por la comida que sostiene nuestro cuerpo espiritual. Entonces, la invitación es que podamos ser conscientes de esto y que podamos trabajar en nuestra semana por esta comida, que no nos falte el alimento. Y muchas veces no es que falta ese alimento, sino que simplemente no nos sentamos a la mesa para digerirlo, para orarlo, para escudriñarlo. A veces el sentarse a la mesa significa el tener nuestro tiempo con la palabra, el tener nuestro tiempo de oración, el tener nuestro tiempo donde le preguntamos, Señor, ¿qué me querés decir con esto? Esta palabra que sentí que me estabas hablando,
¿Cómo la aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida diaria? ¿Cómo lo aplico esta semana? Señor, esto que compartimos, que entiendo que hay algo que me querés decir. ¿Cómo, qué hay más profundo en esta palabra, Señor? ¿Cómo esta palabra puede trabajar en mi vida? ¿Saben? Muchas de las palabras, creo que la mayoría de las que las palabras del Señor me habló muchas veces, a veces es un pensamiento, a veces es una pequeña frase, a veces es una palabra, pero es como que sé que detrás de eso hay algo más, pero tengo que sentarme, tengo que comenzar a escudriñar en las escrituras, tengo que comenzar a preguntarle en oración, y ahí comienza como a desarrollarse todo eso y comienza a tener sentido. Entonces, ¿qué les parece si oramos juntos? Porque esto es algo que todos necesitamos, crecer en metabolizar lo que el Señor nos habla, crecer en el dedicar tiempo a sentarnos a la mesa. Le decía a mi esposa, seamos más radicales en nuestra agenda de nuestra semana, para poder, ayudémonos como familias, los que pueden, los que tienen sus esposos, sus esposas, o alguien que les ayude, o entre nosotros, ayudémonos a, a poder sentarnos juntos a la mesa. Hoy estamos sentados juntos a la mesa, pero en la semana ayudémonos. Gracias a todos los que colaboran, Mariana siempre mandando mensajes, siempre compartiendo, los que están compartiendo, Laura, todos los que siempre están compartiendo mensajes, gracias por esas palabras, porque a veces no respondemos, pero son palabras que a veces son claves para nuestro día, para esa semana, pero ayudémonos con ese tiempo de poder digerir lo que el Señor nos está hablando como congregación, lo que el Señor nos está hablando a cada uno, y ayudémonos a sentarnos a la mesa para que esa vida que está en la palabra revelada pueda entrar en nosotros y darnos fuerza. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que aprendamos, que podamos encontrar profundidad aún en las palabras más simples. Señor, Jesús fue alguien extremadamente simple en su manera de hablar, en su manera de expresarse, pero a la vez tan profundo. Muchas de las cosas que él hablaba, la gente no las podía entender porque no les era revelado. Y vos le dijiste, Señor, a tus discípulos que las cosas que a ellos como discípulos les era permitido entender porque les era revelado, a las demás personas no les era permitido entender, porque la mayoría permanecía en la superficialidad. La mayoría escuchaba a Jesús, pero en realidad la mayoría iba por lo que Jesús podía darles. De hecho, en ocasiones Jesús lo dijo, ustedes vienen por la comida que puedo darles, por los milagros que puedo hacer. Pero los discípulos, los que entran a un grado de revelación mucho más profundo, son los que están con Jesús sin importar las cosas que estén viendo alrededor de ellos. Son los que están con Jesús aún cuando la barca está en plena tormenta. Son los que están con Jesús cuando Jesús le manda a lugares donde a lo mejor son hostiles, cuando las circunstancias son agresivas en contra de sus vidas. Pero esos discípulos son los que tienen acceso a la profundidad del corazón de Dios. Señor, nosotros queremos no quedarnos en la orilla, en la superficialidad, en escucharte hablar y no entender en profundidad lo que nos estás diciendo, o en escuchar un mensaje en el que nos estás hablando, pero luego cuando comienza nuestra semana nos olvidamos de lo que nos dijiste, de lo que nos hablaste. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu a que podamos entender la profundidad de lo que nos estás hablando.
Señor, que también nosotros podamos disponernos de todo corazón y podamos rendirnos y podamos morir a otras cosas para sentarnos a la mesa, a disfrutar de tu pan, a poder digerir del pan que nos das, a poder dar el tiempo para que tu palabra penetre en nuestro espíritu y sea ese alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos da fuerza, que nos ayuda a avanzar, a seguir adelante a pesar de lo que estemos viviendo. Señor, oramos en el nombre de Jesús por cada familia que está representada en este lugar. Señor, oramos para que tu palabra sea un alimento que los nutra, que los fortalezca, que les dé fuerza, que les permita sobreponerse a cualquier adversidad, a cualquier tribulación, y que puedan tener comunión contigo por medio de esa palabra, Señor. Señor, oramos para que lo mismo que oraban los discípulos, que la comunión verdadera sea contigo, Señor, y que esa verdadera comunión contigo también se exprese en una verdadera comunión en el Espíritu entre nosotros. Señor, oramos por cada necesidad, pero oramos principalmente para que no falte el pan espiritual en nuestra mesa. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, nuestra oración es la que Jesús enseñó a tus discípulos. Señor, danos el pan de hoy. Señor, danos el pan de cada día. Danos la palabra revelada que va a alimentar nuestro espíritu, que va a fortalecer nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos muchas gracias. Creemos que así será. Amén. Y amén. Amén.